¿Cómo me les va? Me alegra mucho. Qué interesante estos días hablando de que nos mantengamos firmes, ¿sí o no? ¿Y cuántos hermanos que han sido salvos por esta iglesia, por medio de la obra del Señor que ha hecho en esta iglesia, y no asisten a la iglesia? ¿Será que están firmes? ¿Qué me dice usted? Responda, no le dé pena. No están firmes. Si están viendo los servicios en la casa con crispeta y Coca-Cola, están fritos. No, en serio. Están fritos. Si de toda la semana no le pueden sacar al Señor el día de congregación, están fritos. Esa es la triste realidad y verdad. Porque hablamos de estar firme, estar firme, estar firme. ¿Estar firmes qué? Y los firmes, pues firmes están, pero los que no, ¿qué? Por eso, hace 8 días hablamos de que debemos ponernos de pie, permaneciendo firmes, para ser contados por el Señor. ¿Cómo nos va a contar el Señor si no entrenamos? Si no estamos en la jugada, si no estamos al frente, y usted se hace atrás. Entonces el Señor dice, no, este no quiere jugar, no lo pongo. Bueno, debemos ponernos de pie, permaneciendo firmes en la libertad que Cristo nos dio. No podemos negociar esto. El Señor nos ha puesto en este campo a trabajar para Él, a ser diligentes. Y debemos permanecer libres en Cristo para poder proclamar la verdad. ¿A cuántas personas le habló usted el Evangelio esta semana? Si usted no lo hizo, seguramente hay algo que no lo deja. Algo. Ahora, ¿por qué? Es una lucha. El legalismo está allí siempre golpeando. Yo fui a visitar a una persona que me dijo, ¿recuerdan que les dije que oraran? Una persona que aparentemente usted ve y dice, no, pero mejor dicho, doña Cristiana. ¿Y qué va? No entiende. Le pregunté que cuál era la autoridad y me dijo que sus dones. Yo dije, wow. No, la autoridad es Dios y su palabra. Y hay una persona que dice que es tremendo creyente y no conoce y entiende eso. Entonces, estamos en una batalla tenaz. Mucha gente que dice que es cristiana no es cristiana. No son creyentes reales. Debemos ponernos en pie permaneciendo firmes con la fe que Cristo nos dio. Debemos permanecer fieles a esa justicia, la justicia del Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y estamos firmes por la gracia. Muy bien, habiendo recordado muy someramente estas cositas, vamos a ver que existen 3 convicciones muy fuertes en las cuales Dios usa de una manera extraordinaria para que nosotros los creyentes nos mantengamos firmes en la fe. ¿Sí? Siempre hemos hablado de esa la patica, la mesita de 3 patas. Entonces, recuerde que el título que estamos viendo, o el mensaje, el título de este mensaje, esta enseñanza que estamos compartiendo es: aprendamos a mantenernos firmes por tener 3 convicciones. Y allí en Gálatas 5, 7 al 12, es lo que nos ocupa. Dice la palabra de Dios así: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Señor Jehová, Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo que vemos y no vemos, que es aún mayor. Esta mañana venimos aquí a tu casa pidiendo, suplicando y rogándote que podamos escuchar tu palabra, que tú nos hables clarito a cada uno, al corazón, y que haya edificación y salvación en esta tu casa. Te lo pedimos y rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Muy bien. Recuerdan que hemos comenzado diciendo que una convicción total, la primera de estas tres convicciones es una convicción total de nuestro llamado. Allí estábamos en el versículo 7 y 9, y en el versículo del 7 al 9, y en el primero, que fue el 7 al 8, vimos que Cristo nos llamó y nos libertó para obedecer la verdad. Que dijimos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede a aquel que os llama. Ahora, nosotros los creyentes, los que hemos sido llamados a salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, fuimos llamados a salvación, pero también fuimos llamados a servir. Y no piense por un instante que si usted en el momento de la salvación, usted tiene que anteponer al Señor Jesucristo y su evangelio todo, a sus creencias, a todo lo que le dijo la abuela, la bisabuela y la tatarabuela, y su mamá y su papá y no sé quién. Asimismo, tiene que seguir anteponiendo a todas las cosas de su vida el Señor. Ah, no, pero es que el Señor bendíceme, y usted no tiene tiempo de venir a la iglesia, no tiene tiempo de discipularse, no tiene tiempo de estar en la palabra, está de vacaciones todo el tiempo. Hombre, no es mucha plata, la venta que nos preste un poquito. Vacaciones a toda hora. No, las vacaciones se programan y se hacen. De resto, uno no está de vacaciones. Lo normal es que uno trabaje. Las vacaciones tienen un tiempo específico. Pero muchos cristianos se mantienen de vacaciones espirituales. Ahora, nuestra vocación como creyente es servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para eso fuimos llamados. Pues le digo, es que esto sí es cierto. La salvación realmente, entre comillas, no es tan fácil, es dolorosísima. Tiene usted que darse cuenta que es un cochino, un pecador, arrepentirse y confiar en Jesucristo. Pero después que viene lo serio, usted tiene que caminar de la mano del Señor. Y ya no es para donde yo me mando, para donde yo quiero, sino para donde el Señor quiere llevarnos. Si después de ser salvos nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor y nos dedicamos a servir al Señor, vamos a ser luminares en medio de este mundo. De resto no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada, vamos a pasar sin pena y sin gloria por este mundo. Eso es lo que se llama una salvación en vano. Y si nos ocupamos de servir al Señor, vamos a estar corriendo bien la carrera. Y vamos a tener los ojos puestos en Jesús, a correr detrás de Él. Lo que la palabra de Dios nos dice es que Cristo nos llamó a salvación, Cristo nos llamó a libertad y nos llamó a servirlo a Él por medio de obedecer la verdad. La palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, para así nosotros podamos permanecer en la gracia de Dios. No es jugando. Muchas veces la gente, por su presencia imponente, o su forma de hablar, o su carisma, o yo no sé qué, puede conquistar a la gente. Esos son los nicolaitas, los conquistadores de almas. Pero cuando se va a la verdad, toca con la Biblia, no con la presencia, la apariencia, ni las palabras, ni la verbolabia, con esto. Ahora, si nosotros permitimos que alguien nos estorbe y dejamos de obedecer la verdad, vamos a caer de la gracia y el legalismo, de una, ¡pah!, un porrazo bien bueno. Por eso no nos dejemos alejar de Dios. No nos dejemos alejar de Dios. Pero esa es la tendencia humana, volverse profesional. Y muchas veces, entonces yo conocí un pastor que se metió en problemas y dijo, una de las cosas que él decía es, yo en 5 minutos saco un mensaje, un sermón. ¡Wow! Ese es el que necesito para que me reemplace los fines de semana. Le digo, faltando 5 minutos y me voy. ¡Qué bárbaro! Muchas veces ya servimos al Señor, ya en la alabanza nos cuesta ensayar, una cantidad de cosas. La gente, los sábados le cuesta venir en la mañana, pidiendo cuerda, que para irse allí o allá. ¿Qué estamos sacrificando para el Señor? Y nos alejamos del Señor fácilmente. ¿Pero qué sacrifica usted para el Señor? Eso es usted, yo le pregunto a usted, a nadie más, a usted el que está aquí.
Bueno, después vimos que Cristo no nos llamó y no nos liberó para obedecer al legalismo. Por supuesto que no. Vimos esto de un poco de levadura leuda toda la masa. La Biblia nos dice que el Señor, hablando a sus discípulos, les dijo que se guardaban de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y los discípulos pensaban que el Señor estaba bravo, que les había dicho eso porque no llevaban pan. Entonces el Señor les dice, hombres de poca fe. Yo estoy hablando de cosas espirituales, no de materiales. ¿Ustedes no entendieron? ¿No entendieron lo que acaba de hacer esa multiplicación de los panes? Eso fue en la gracia de Dios, el poder de Dios manifestado de una forma increíble. Pero eso no es material. Y muchos lo seguían porque les había dado de comer. ¿Usted por qué sigue al Señor? ¿Porque le llena el buche? ¿La panza? ¿O por qué lo sigue? El Señor le está diciendo que esa multiplicación ha sido por la gracia, el poder de Dios, y que pensaran en esa multiplicación espiritual, pero que tuvieran cuidado con el legalismo, con la hipocresía. Un poco de levadura leuda toda la masa. Muy bien, ahora sí entremos en materia. El segundo aspecto es una confianza plena por medio de nuestro Señor. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Oiga, ponga la atención a la Biblia. Ahí no dice, yo confío respecto de vosotros, coma, que no pensaréis. No, ¿qué dice? En el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Cristo nos llamó y nos libertó para que en el Señor, aclaro, confiemos en los demás. O sea, vamos a confiar en los demás, ¿en cómo? En Él. El versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Ahora, para entender eso, vamos a poner el fundamento. 2 Corintios 5, 16 al 19, dice así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ministerio de la reconciliación. Ahí vuelve y dice, no porque usted era muy lindo y lo necesitaba, lo salvó y lo trajo acá. Lo salvó para que usted lo sirva. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, la Biblia nos dice a los creyentes, a los que fuimos salvos por medio de Cristo Jesús, que desde ese mismo día en adelante nosotros ya no conocemos a nadie según la carne, o que no lo debemos conocer según la carne. Eso es así en el mundo. Dime cuánto tienes, cuánto vales. Dime en qué carro andas y te diré quién eres. A mí sí, yo a veces veo bobadas y entonces veo en esos TikTok, yo no sé cómo es eso, cómo se llama esa cosa. Y llegó un tipo ahí vestido de taquero y le dice a una chula bien bonita, mira, te invito a salir, y la chula, uy, taquero inmundo. Y cuando se quita eso y se monta en tremendo carro, es que, ay, pero ¿qué me dijiste? Qué cosa tan horrible. La apariencia del mundo, la riqueza, que en qué barrio vivo, en qué apartamento, qué ropa uso, qué reloj llevo. Eso es. ¿Saben qué? Ya no nos debemos llevar por las apariencias, porque la real diferencia lo hace si una persona está o no está en Cristo Jesús, para nosotros los creyentes. Yo no es para usted. La verdadera diferencia lo hace si una persona es salva o no es salva en Cristo Jesús. Es decir, si una persona está en el Señor. Porque si está en el Señor, es una nueva criatura. Es decir, las cosas viejas en esa persona pasaron. Aquí son hechas nuevas todas en esa persona. Y aquí hemos de notar que toda persona salva en Cristo Jesús
es una nueva criatura. Es un hijo de Dios. Ha sido transformado por el poder de Dios, al igual que nosotros lo hemos sido transformados. Ahora esa persona es un hermano en la fe. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, a una manada de vagos, que eran vagos en el mundo ahí, que así fueran cobradores de impuestos, menos que unas ratas, el Pedro y los otros, les iba a decir hermanos, solo porque sí? Porque lo eran, porque Él los transformó, ya eran sus hermanos. Siendo Él el hermano mayor, por supuesto. Nunca igual a nosotros, está por encima de nosotros 1000 veces, billones. Ahora, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, el cual nosotros debemos llevar a cabo por medio de la palabra reconciliación, específicamente el Evangelio de Jesucristo. Entonces miren, volvemos a lo mismo. Sí, yo sí soy salvo, he sido transformado, ¿sí? Y usted entiende que es un ministro, y usted está llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. ¿A cuánto ha reconciliado? A ver, su vida, su testimonio, ¿para cuánto ha servido que lleguen a los pies de Cristo? ¿Qué? Es decir, nosotros los creyentes estamos puestos para reconciliar a los hombres con Dios por medio del Evangelio. Y si una persona es salva en Cristo Jesús por medio de la fe, nosotros debemos confiar en esa persona, porque en esa persona está el Señor, al igual que en nosotros. Yo confío en ustedes, hermanos, en los que son salvos, porque seguramente ustedes van a hacer lo bueno, porque todos somos de Cristo. Por eso confío, por nada más. Por eso me pelo el pellejo aquí por años, por nada más. Recordemos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor genera confianza, eso es la gracia. En cambio, el legalismo genera desconfianza. Porque el legalismo es por medio de las obras de la ley, en cambio la gracia genera una confianza plena en las personas por medio del Señor. Si no confío en la gente es porque no confío en Dios. Y no estoy confiando en Dios porque no estoy creyendo que lo que Dios hizo en mi vida, Él sea capaz de hacerlo también en la vida de otra persona. ¡Wow! ¡Qué egoísta! Esa persona también tiene el Espíritu Santo, si es mi hermano y mi hermana. Por eso la Biblia dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Todos los creyentes tenemos el mismo modo de pensar, porque si somos verdaderos creyentes tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Y todos nos alimentamos del mismo libro. Entonces, todos somos de Él. Si todos tenemos al Espíritu Santo de Dios, si todos tenemos la misma mente de Cristo, entonces nosotros debemos confiar y dejar que Dios trabaje en la vida de las demás personas, así como Él lo hizo en nosotros. Por eso, mis hermanos, ejemplos. ¿Quién de ustedes me ha visto ir a su casa y meterme allá a ver qué come, qué no come? ¿Quién de ustedes me ha visto meterme en su banco a ver si usted sí está dando el diezmo o no? ¿A quién de ustedes le estaba preguntando qué hace, qué no hace de noche? Que si ese avispón verde o algo así. Por eso, y si por una persona no estoy encima ahogándola, asfixiándola, atacándola, porque sé que Dios va a orar en esa persona así como oró en mí. Algunos ejemplos. Segundo, Cristo no nos llamó y nos libertó para desconfiar de los demás en el Señor. Versículo 10 termina, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, sin vergüenza es. ¿Sabes qué? Yo soy muy educado, hombre, yo no. La Biblia nos dice claramente que no debemos desconfiar de la gente que al igual que nosotros son salvos en Cristo Jesús,
Por eso la Biblia nos dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Ahora, ¿acuerda que toda moneda tiene qué? Ya vimos una cara, la bonita. Vamos a ver la fea. Recordemos que la Biblia nos dice en Gálatas 1, 6 y 7 lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Asimismo, la palabra de Dios, que nos dice por un lado que confiemos en los hermanos en Cristo Jesús, también nos advierte muy claramente acerca de esos algunos que nos perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Estamos? Sigamos, que esto se pone bueno. Recordemos y leamos lo que la Biblia nos dice en Hechos 20, 26 al 30. Vea lo que dice la Biblia. Hechos 20, 26 al 30. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, o sea, aquí Pablo está diciendo, yo no hice sino predicarle y les tiraba y les caía, ahora, ve a ver qué va a hacer con todo eso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, robar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo estaba limpio de la sangre de todos estos creyentes. ¿Por qué? Porque él le había anunciado todo el consejo de Dios. O sea, yo soy un insignificante aprendiz de Pablo. Pablo hacía lo que yo hago, o yo hago lo que Pablo hacía, más bien. Él predicaba así como yo, o yo como él. La predicación es positiva. Todo el consejo de Dios. Ustedes se ven, yo me asombro, cada domingo el mismo libro, el mismo mensaje, cada vez un tema diferente. En todo el consejo de Dios. Él no se pegaba, diezmen, ofrenden. Si les cae, si uno hay forma de hablarlo, lo habla, y también como el servicio y de lo que sea. Pero aquí van los temas, no se pega de un tema nada más, todo el consejo. Él estaba limpio de eso. Y el apóstol Pablo hacía esto porque Pablo realmente entendía la guerra espiritual y sabía que servir al Señor y participar de su obra no es jugando. Además, el apóstol Pablo preparaba verdaderos soldados de Cristo que debían conocer todo el consejo de Dios y que además debían estar dispuestos a examinarse primeramente a sí mismos. Es decir, que no eran hipócritas. Y luego estar atentos para mirar por todo el rebaño del Señor, para cuidar la iglesia del Señor. Ese es el énfasis. Porque el apóstol Pablo sabía que después de su partida, cuando él ya no estuviera, iban a pasar dos cosas. Dos. De afuera, entrarían en medio de los creyentes los rapaces, esos algunos falsos profetas, falsos hermanos, que no perdonan al rebaño. Y de adentro, de nosotros mismos, los creyentes, se van a levantar, y ya ha pasado, hermanos, que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Recordemos, esto es lo bueno del libro que les he dicho, va y viene y va. Gálatas 4, 17 y 18, vea lo que dice. Tienen celo por vosotros, pero no para bien,
sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Claro. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solo cuando estoy presente con vosotros. Recordemos que los falsos profetas, esos obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo y que se disfrazan, han dejado el camino recto, se han extraviado. Ellos hablan palabras infladas y vanas, y con ellas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, rompimiento de vínculos existentes a los que verdaderamente habían huido de vivir en el error. Estos falsos profetas son los que nos persiguen a nosotros los creyentes para tratar de engañarnos y hacer que caigamos de la libertad en Cristo, hacer que nosotros caigamos de la gracia de Dios al legalismo, hacer que nosotros comencemos a desconfiar de la gente que está en el Señor, que nos han enseñado, que nos han amado, que nos han cuidado, que hemos compartido, que estamos hombro a hombro, que estamos en la misma congregación. Quieren que desconfiemos de los hermanos. Estos falsos profetas son unos engañadores, que la Biblia dice que irán de mal en peor, engañando a los demás y siendo engañados por Satanás el diablo. Sigamos leyendo. Como le digo, esto se pone bueno. Segunda de Timoteo 3, 12 y 13. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso la Biblia nos dice que el fin de estos algunos será conforme a sus obras. Y eso es un pasaje también tremendo en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Wow! Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos algunos que perturban a los creyentes con el fin de pervertir el evangelio de Jesucristo, se perderán eternamente. Porque estos falsos profetas serán juzgados conforme a sus obras. Y la palabra de Dios nos dice claritiquitiquitico en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la Biblia nos dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mano, no importa quién sea, un ser amado. ¿Usted por qué cree que la Biblia dice que los enemigos serán los de la casa? Los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso se cumple. Un ser querido, un amigo, una persona muy espiritual, alguien influyente en su vida, alguien que dice ser creyente. Podemos ser nosotros, usted mismo, el que sea, llevará la sentencia. No es jugando. Por eso vea lo que dice Mateo, palabras de nuestro Señor, en Mateo 18, 6, 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Uy, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es necesario que vengan los tropiezos para que se haga manifiesto entre nosotros quiénes son y somos aprobados y quiénes no. Podemos tener roces, dificultades, diferencias, pero ¿quién se humilló? ¿Quién reconoció su falta y la resarció o hizo las cosas como debe ser? ¿Quién de verdad se humilló y quién reconoció? ¿Quién pidió perdón? ¿Quién hace las cosas bien? ¿Quién no? ¿Quién responde bíblicamente ante una situación y quién no? Ahí está. Por eso dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Por eso la Biblia dice, además, el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Vea lo que dice en 1 Corintios 1, 21 y 24. 1 Corintios 1, 21 al 24 dice, pero ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando uno le para aquí a predicar, dice, ¡y qué loco! Eso es lo que dicen. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, nosotros somos llamados a confiar en las demás personas en el Señor. Que no se le olvide eso. Acuérdense, mis hermanos, que nosotros los cristianos debemos ser mansos, pero no mensos. Pero ya vimos que existen algunos que nos quieren perturbar para poder pervertir el Evangelio de Jesucristo. Eso es una realidad, es una batalla. Y la única forma de identificarlo es por medio del Evangelio de Jesucristo. Porque los judíos piden señales. Esos son los creyentes que judaizan, y pongo entre comas porque son falsos. Sanaciones, lenguas, milagros, expulsión de demonios, sanación de lobanillo, pecueca, uña enterrada. Los griegos buscan sabiduría. Los incrédulos se envanecen, solo conocimiento intelectual, sin vida espiritual. Pero nosotros, los creyentes, ¿qué? Los hijos de Dios, los santificados en Cristo Jesús, predicamos a Cristo crucificado, que para los que se judaizan es tropezadero, y para los que se envanecen es locura. Mas para nosotros, los creyentes, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos ver nuestra tercera y última convicción, en la cual nosotros nos debemos apoyar para poder permanecer firmes. Y es una ofensa clara que causa la cruz de Cristo. Versículo 11 y 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Cristo nos llamó y nos libertó para mantenernos firmes en la cruz del Calvario. Hemos visto que salvos por gracia por medio de la fe en la cruz y santos por gracia por medio de la fe en la cruz. En la cruz es que está tanto la salvación como la santificación. Entonces hay que mantenernos firmes para seguir para adelante. Dice el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vea, vamos a ir a 1 de Pedro 2, 4 al 10, para poner el fundamento de este punto. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La Biblia dice que nos acerquemos a Cristo. Cristo es la piedra viva, la roca, el cual es desechado por los hombres. Total.
Los hombres, cada quien quiere establecer su religión, su secta, su filosofía. Y por eso en el Apocalipsis, cuando dice aquí esto a la puerta y llamamos, si alguno abre la puerta, entraré, eso no es para salvación. Eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día, que tiene al Señor Jesucristo afuera, y los que mandan son los hombres, los que dirigen los hombres, con sabiduría de los hombres, libro escrito por hombres. La Biblia la tiran a un lado, y la Biblia ya la cambiaron por un libro que se llama la Nueva Versión Internacional. Nosotros los creyentes somos piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual, templo del Espíritu Santo, sacerdocio santo, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros los creyentes estamos puestos por el Señor para ofrecerle sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. En esto he glorificado a mi Padre, en que seáis mis discípulos y llevéis mucho fruto. Cristo, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa para Dios. Para nosotros los creyentes, Cristo también es precioso, porque el que en él creyere no será avergonzado. Pero para los que no creen, los que lo desechan, los que pervierten el evangelio, los legalistas, Cristo es piedra de tropiezo y roca que los hace caer. Porque tropiezan en la palabra de Dios, porque son desobedientes a la palabra de Dios. Pero eso es porque a eso fueron destinados. Porque Dios sabe todo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Juan 3, 16 al 18 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos el meollo del asunto: el evangelio de Jesucristo, la cruz de Cristo. El que no cree en él ya ha sido condenado, y el que cree no es condenado. Vea, sigamos. Primera de Juan 4, 1 al 3. Vea lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Nosotros, los creyentes, hermanos, hermanas, estamos llamados a probar los espíritus. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos probar los espíritus? Muy fácil. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Libro. Esto es la espada de Dios, la palabra de Dios es la espada. Este libro es vivo, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Tiene dos filos, uno para salvación y otro para condenación. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tiene la capacidad de discernir entre los pensamientos, lo que uno piensa, y las intenciones del corazón, lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que realmente hay dentro del corazón de cada hombre. Oigan bien lo que dice la Biblia: y no hay cosa creada, escuche y crea, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Me acuerdo una vez que en la casa dejaron entrar unas testigas de Jehová. Y pues yo vi un edificio que tiene una puerta afuera, pero se entraron hasta la puerta y golpearon. Yo abrí y yo, uy, ¿y esas quién las dejó entrar? Pues entraron. Y entonces había una chica jovencita muy bonita así, y otra, yo no soy racista, pero era morena. Ay, con una sonrisa pesó de oreja a oreja. Ay, y yo, ay, qué señora más querida, qué simpaticura. Y empezó a hablarme y eran testigos de Jehová. Y dije, un momentico, saqué la Biblia y ¡fuac! Y empecé, bla, bla, bla. Oiga, cuando volteé a mirar, ya no había sonrisa pesón, sino colmillos de lobo feroz. Esa señora se transformó, literal. Y yo le dije a la jovencita, ¿usted vio lo que acaba de pasar? Sálgase ahí rápido, mire, ¿ve? Que es pura hipocresía. Ahorita está con sonrisa pesón y ahorita me quiere comer vivo, porque le hablé de Jesucristo y de la cruz. Una vez un tipo, así todo elegante, y estamos en unas conferencias y por la noche, a ver, háblame, quiero que me hables de la Biblia. Entonces le dije, sí, con mucho gusto, la abrí y me la cerró así. Y le dije, pero cierra, háblame de la Biblia. Le dije, ¿usted qué bobo o qué? O sea, hace. Le voy a hablar de la Biblia con la Biblia cerrada. Si no, váyase, chao, no quiero que, chao, mijo. Como que hábleme la Biblia con la Biblia cerrada. Y ahí mismo se transformó y se le sentía un poder, una cosa rarísima. En mi oficina me llama uno que era el jefe mío. Doctor Garrido, que a ver si me ayuda a una señora allá que es que tiene problemas mentales. Entonces dije yo, aquí voy, porque me nombraron algo y aquí voy, está más joven. Y el Señor lo va humillando uno cada vez más. Uno tiene que humillarse o sufrir. Entonces llegué allá y empecé a hablar del Evangelio y se transformó una endemoniada tremenda. Ustedes cuando ustedes hablan la Biblia de la abominación desoladora, eso aterrizó allá en mi oficina. Una inmundicia. Y a eso me quedó una cicatriz en el codo, que ya el codo no me dobla bien y todo, pero puedo levantar 120, 150 kilos sin problema, en pecho. Entonces, cosas que la Biblia hace. Ahora, cuando usted coge personas que se creen muy buenas, muy espirituales, y usted pela la Biblia y ¡ay, María! Se les acaba la piedad. Entonces, si ven, no hay nada que no esté oculto. Ella revela todo. Y uno siendo un simple tiesto de barro. Es increíble que cuando decimos permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio, porque creemos plenamente en la cruz de Cristo y además creemos firmemente en lo que dice la palabra de Dios, esta posición siempre va a ofender a otros. Y oiga bien, aún a hermanos. ¿Me escuchó? Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Oh sorpresa, así también. Vamos a ser perseguidos por los carnales, porque ellos quieren perturbarnos y ofendernos para tratar de pervertir el Evangelio de Jesucristo, para reducirnos a esclavitud. Los falsos hermanos, los falsos profetas, los legalistas buscan someternos para que la verdad del Evangelio no permanezca con nosotros, sino que caigamos de la gracia de Dios al legalismo y se haga ineficaz el Evangelio. Y por eso este pasaje, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. El tropiezo de la cruz no se ha quitado, pero porque precisamente es la cruz de Cristo la que ofende a estos falsos profetas, y la que ofende porque no entienden la cruz de Cristo, y ellos en el corazón son más íntimo pensamiento, es que este mundo es del diablo. Gálatas 6, 12 al 15. Gálatas 6, 12 al 15. Todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley.
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva. Ahí está. Pero cuando entendemos nosotros la cruz de Cristo, mis hermanos, nada ni nadie nos va a perturbar ni a ofender. ¿Por qué? Porque entendemos el principio de que estamos muertos. Y el mundo nos es crucificado a nosotros, y nosotros estamos crucificados a este mundo. Debemos gozarnos en el Señor, hermanos, y en la cruz de Cristo, porque ahí vamos a poder permanecer firmes en la fe, en el amor, en la justicia, en la libertad, que es en Cristo Jesús. Y finalizo. Cristo nos llamó y nos libertó para agradar al Señor y no a los hombres. Sencillo. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os... Ojalá se mutilasen los que os perturban. Qué tremendo. Vea lo que dice Gálatas 1, 8 al 10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, mire que aquí Pablo mismo estaba consciente y decir de que él simplemente era un carnal, un humano, y que tenía la parte carnal y una parte espiritual, y que él, si bajaba la guardia, como lo dijo, no sea que habiendo sido heraldo yo mismo venga a ser eliminado. Él mismo les advirtió, les dijo, ojo, si yo mañana les vengo a decir una cosa diferente a lo que les he dicho, soy un maldito, anatema, y no me van a creer. Él mismo lo está diciendo ahí. Advirtió, porque él sabía que no era totalmente inmune a tener problemas o dificultades. Pero él siempre vio por el Señor, pero él advirtió. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, el que habéis recibido sea anatema. Pues, ponga atención, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Usted busca el favor de quién? ¿Seguro? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi jefe me cita a las 7 de la mañana del trabajo, ahí estoy. Citamos a un curso aquí a las 7 de la mañana, no venimos. Hay un discipulado, no venimos. Una oración, no. Nos citan para entregar la herencia de la abuela, allá estamos. Llegamos de la noche anterior como en Black Friday. Ponemos la carpa al frente del juzgado y todo. Cualquier persona que anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, si nosotros, creyentes que les dimos el evangelio, o un ángel, ser espiritual de luz que anuncie una perversión del evangelio, nos anuncia algo diferente, la Biblia dice que sea anatema, maldito por Dios. Por eso aquí dice Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Nosotros, hermanos, fuimos libertados por Cristo. Debemos permanecer firmes en esa fe, firmes en esa libertad con que Cristo nos liberó. Somos llamados a permanecer firmes para poder servir a Dios. Si no estamos firmes, no vamos a poder servir a Dios. Y lo cual lo hacemos ¿cómo? Buscando el favor de Dios, no el de los hombres. Agradando a Dios, no agradando a los hombres. Sirviendo a Cristo, no a los hombres. Pero nuestra mayor parte de la vida, ¿en qué nos la pasamos? Agradando a los hombres, sirviendo a los hombres, trabajando para los hombres y no al Señor. Tenemos que pararnos firmes en la libertad que Cristo nos dio, porque en la cruz de Cristo es que está el poder para servir al Señor. Debemos pararnos firmes en la cruz de Cristo, porque estando ahí nada ni nadie nos va a perturbar. Nada ni nadie nos va a ofender, porque entenderemos y sabremos que debemos y viviremos sabiendo que estamos muertos a la carne, muertos al pecado, muertos al mundo, pero vivos al Espíritu, vivos para Dios. Ahora, si por esto ofendemos a alguien,
No importa, porque nosotros los creyentes estamos para servir y para agradar al Señor y no a los hombres. Nosotros estamos sobre esta tierra para llevar a cabo eso, la misión de Dios. Y nosotros bajo la guía de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, con esta visión, es que vamos a poder cumplir esto. Pero ¿cuántos de ustedes leen esto y corren? ¿Usted sabe lo que dice ahí? Lo ha meditado, se ha medido con eso. Es eso, es eso. Ser una iglesia bíblica local en la cual cada creyente se conforme a la imagen de Cristo. Usted está conformando a la imagen de Cristo. Para que trabajando en equipo, usted trabaja en equipo, nos movilicemos a administrar la palabra de Dios. Usted está movilizando a administrar la palabra de Dios. A Medellín primeramente. Si no se moviliza en Medellín, ni piense en lo demás. Esa es la pregunta. Porque es que todo es muy bonito, todo muy sabroso, pero el dicho al hecho hay mucho. Tú hoy has escuchado la palabra de Dios y te has dado cuenta que la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hoy puedes ser salvo, aceptar el Evangelio de Jesucristo. Hoy puedes reconocer que tú eres un pecador. Hoy puedes reconocer que si tú fueras a un juicio con Dios, saldrías culpable, porque has quebrantado los mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos que están escritos en tu corazón. Tú lo sabes. Lo peor es que tú lo sabes porque tú tienes conciencia. Hoy puedes arrepentirte para con Dios, pedirle perdón a Dios y luego, con mucho amor, humildad, recibir ese sacrificio tan hermoso que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Hermano, Cristo nos liberó, nos libertó y nos llamó a seguir la verdad para poder evitar el legalismo, porque el legalismo trae pecado a nuestras vidas. Por eso nosotros somos llamados a confiar también en las demás personas que también estén en Cristo. Porque todos los que hemos sido liberados en Cristo, también hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, lavados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y esas personas somos hermanos en Cristo, más que en la carne. Y Dios, así como trabajó en nuestra vida, también puede trabajar en la vida de esas personas. Entonces, ¿cuál es la desconfianza suya? Por eso el Señor dice, primero mire por usted, después mire por los otros. Si nosotros permanecemos firmes en la libertad que Cristo ya nos dio, esa posición, con toda seguridad, va a ofender a otros. Y aún a creyentes. Por eso no nos debe importar, porque nosotros estamos llamados a servir, a seguir, a agradar a nuestro Señor Jesucristo, no a los hombres, no a los hombres. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, que tu palabra es la verdad. Señor, yo puedo matarme, brincar, tirarme, hacer de todo aquí, pero es tu palabra y tu obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hazla, Señor, para tu gloria y honra. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.